Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura del Srila Prabhupada Lilamrita, capítulo 11, El sueño se hizo realidad. Decidí que debía ir a Estados Unidos, en general ellos van a Londres, pero yo no quise ir allí, no pensaba en qué hacer para ir a Nueva York, estaba planeando todo, debería ir por Tokio, Japón, de otra manera, por donde es más barato, ese era mi propósito. Apuntaba siempre a Nueva York, a veces soñaba que ya estaba en la ciudad, la Prabhupada. Escribir era solo la mitad de la batalla, la otra mitad era publicar. Tanto Bhaktivedanta Swami como su maestro espiritual querían ver el Srimad Bhagavatam impreso en inglés y distribuido en forma masiva. De acuerdo con las enseñanzas de Bhaktisiddhanta Sarasvati, debían utilizarse los métodos más modernos de impresión y distribución de libros para difundir la conciencia de Krishna. Aunque muchas obras de sabiduría Vaishnava ya habían sido perfectamente presentadas por Rupa Goswami, Sanatana Goswami y Jiva Goswami, en ese momento los manuscritos estaban deteriorándose en el templo de Radha Damodara y en otros lugares, e incluso los trabajos de los Goswamis impresos por el Gaudiya Mata estaban siendo distribuidos a gran escala. Uno de sus hermanos espirituales le preguntó por qué estaba perdiendo tanto tiempo y esfuerzo tratando de hacer un nuevo comentario sobre el Bhagavatam si muchos grandes acharyas ya lo habían hecho. Pero en la mente de Bhaktivedanta Swami no había duda, su maestro espiritual le había dado una orden. Los editores comerciales, sin embargo, no estaban interesados en la colección de 60 volúmenes del Bhagavatam. Bhaktivedanta Swami no estaba interesado en nada menor a una presentación parámpara en 60 volúmenes de versos, sinónimos y significados basados en los comentarios de los acharyas previos. Para publicar esos libros tendría que obtener donaciones privadas y sufragar él mismo los gastos. Era posible que el templo de Radha Damodara fuera el mejor lugar para escribir el Srimad Bhagavatam, pero no para imprimirlo y publicarlo. Para ello tendría que ir a Nueva Delhi. Entre sus contactos en Delhi consideró que Hitsaram Sharma era el candidato con más posibilidades de cooperar, aunque cuando se había quedado en su casa el señor Sharma lo había apreciado más como miembro de un grupo que como individuo. Al menos estaba inclinado a ayudar a los sadhus y lo reconocía como una persona genuinamente religiosa. Por eso cuando Bhaktivedanta Swami lo fue a ver a su oficina, hizo colaborar porque consideraba un deber religioso propagar el Srimad Bhagavatam. Hitsaram Sharma estaba calificado para contribuir por dos razones. Era el secretario de Dalmia, un rico filántropo, y el propietario de Radha Press, una imprenta comercial. Según él, el señor Sharma, el señor Dalmia, no le daría dinero directamente a Bhaktivedanta Swami, ni siquiera si su secretario se lo sugería. Por lo tanto, le aconsejó que fuera a Gorakhpur y le mostrara su manuscrito a Hanuman Prasad Podar, un impresor religioso. Al considerar esto como un buen consejo, viajó hacia Gorakhpur, a unos 760 kilómetros de Delhi. Aún un viaje como este constituía una carga económica. El libro diario de contabilidad de Bhaktivedanta Swami mostraba un saldo de 130 rupias al 8 de agosto de 1962, día en que partió hacia Gorakhpur. Cuando llegó a Lucknow, le quedaban 57 rupias. Viajar desde allí a Gorakhpur le costaba otras 7 rupias y la ricksha a la casa del señor Podar 80 paisas. Pero el viaje bien valía el desembolso. Logró llegar hasta el señor Podar con la carta de presentación de Hitsaram Sharma y mostrarle su manuscrito. Después de examinarlo brevemente, el señor Podar concluyó que era un trabajo altamente desarrollado que tenía que recibir apoyo. Acordó enviar una donación de 4,000 rupias al Dalmia Trust en Delhi para ser utilizada en la publicación del Srimad Bhagavatam de Sri A.C. Bhaktivedanta Swami. Los impresores indios no siempre requieren el pago completo antes de comenzar un trabajo, siempre y cuando reciban un adelanto sustancial. Después de la impresión y el encuadernado, el cliente que no ha hecho el pago completo toma una parte de los libros acorde a lo que ha pagado y luego de venderlos utiliza la ganancia para comprar más.
Bhaktivedanta Swami estimó que imprimir un volumen costaría 7.000 rupias, así que le faltaban 3.000. Recaudó unos cientos de rupias más yendo de puerta en puerta en toda Delhi. Luego regresó a Radha Press y le pidió a Hipsaram Sharma que comenzara. El señor Sharma aceptó. Radha Press ya había impreso gran parte de los 2 primeros capítulos cuando Bhaktivedanta Swami objetó que los caracteres no eran lo suficientemente grandes. Quería letras de cuerpo 12, pero la imprenta tenía solo de 10. Así que el señor Sharma aceptó llevarle el trabajo a otro impresor, el señor Gautam Sharma de la empresa Oka Press. En cuanto al volumen 1 del canto primero del Srimad Bhagavatam de Bhaktivedanta Swami, Oka Press imprimía 4 páginas del libro sobre ambas caras de una hoja de papel de 50 por 65 centímetros. Pero antes de hacer las 1100 copias, imprimían una prueba que Bhaktivedanta Swami debía revisar. Después de corregir las pruebas, los impresores incorporaban las correcciones hechas a manos y hacían una segunda prueba, que Bhaktivedanta también revisaría. Como por lo general todavía encontraba errores, le imprimían una tercera. Si ya no quedaban errores, entonces se imprimían las páginas finales. A este ritmo Bhaktivedanta Swami era capaz de encargar pequeñas cantidades de papel a medida que pudiera pagar, de 100 a 10 resmas cada vez, pedidas con 2 semanas de anticipación. Mientras se imprimía el volumen, él todavía estaba escribiendo los últimos capítulos. Cuando las pruebas estaban listas, las recogía, volvía a su habitación en Chipiguada, las corregía y luego las llevaba. A veces Kant Bedi, un muchacho de 14 años que vivía en el templo de Chipiguada con sus padres, traía y llevaba las pruebas para el Swami. Durante los últimos meses de 1962, Bhaktivedanta Swami por lo general hacía una caminata diaria hasta la imprenta. A través de los senderos estrechos y atestados de Chipiguada llegaba a una calle cercana a la mezquita Jama, que lo conducía al ruidoso y densamente transitado Chaubri Bazar. El barrio era un lugar en el que se vendía papel. Los trabajadores con sogas atadas sobre los hombros tiraban de resistentes carros de madera con pequeñas ruedas de hierro cargados con pilas de papel. En esas 2 cuadras solo había tiendas de papel: Hariram Gupta y Company, Rupchand e Hijos, fábrica de papel Bengali, compañía limitada, comerciantes universales, mercado de papel Chamta, una tras otra, incluso en las calles laterales. Las fachadas de los comercios del barrio eran coloridas y desordenadas. El tránsito peatonal era tan ajetreado que si una persona se demoraba, siquiera por un momento, causaba un trastorno. Los carros y rickshaws llevaban papel y otras mercancías de aquí para allá. A veces un trabajador pasaba corriendo con una pesada pila de hojas sobre la cabeza. El tránsito era rápido y cualquier peatón distraído o lento se arriesgaba a ser golpeado por una carga o un carro que pasaba. Cada tanto se veía un hombre en cuclillas al costado del camino rompiendo trozos de carbón en pequeños pedazos para vender. Los diminutos negocios de tabaco de las esquinas atraían a pequeños grupos de clientes de cigarros o pan. El encargado esparcía rápidamente las especias del pan sobre una hoja de betel. El cliente se iba por la calle mascándolo y escupiendo saliva coloreada de rojo. En medio de este entorno, mientras el distrito comercial de Chaubri Bazar se mezclaba con la vida del vecindario y los niños jugaban en las peligrosas calles, Bhaktivedanta Swami era una figura de aspecto tranquilo, aunque decidido. Caminaba por el vecindario y pasaba al lado de los vendedores de baldosas, los comerciantes de granos, los negocios de dulces y los impresores. En lo alto había cables eléctricos, palomas y sogas para colgar ropa en los balcones. Finalmente llegaba a la Oka Press, justo frente a una pequeña mezquita. Llevaba las pruebas corregidas y quería supervisar ansioso el trabajo de impresión. Después de 4 meses, cuando todo el libro había sido impreso y las hojas estaban apiladas en el piso de la imprenta, el señor Hipsaram Sharma dispuso que el trabajo fuera llevado a un encuadernador. El encuadernado se hacía mediante un método antiguo, mayormente a mano, y demoraba otro mes. Bhaktivedanta Swami llegaba y observaba a los trabajadores. Una fila de hombres se sentaba en una pequeña habitación,
rodeados por pilas de papel impreso. El primer hombre tomaba una de las grandes hojas impresas, la doblaba rápidamente en dos y se la pasaba al que deslizaba la siguiente operación. Las páginas serían dobladas, cosidas y pegadas, puestas luego en unas prensas y apretadas antes de ser recortadas por los tres lados con una sierra. Poco a poco el libro estaría preparado para que le colocaran las tapaduras. Además de sus visitas a la imprenta y el encuadernador, Bhaktivedanta Swami también viajaba ocasionalmente en autobús, cruzando el río Yamuna y la imprenta Radha Press del señor Hipcharan Sharma, donde estaban imprimiendo 1000 cubiertas para la obra. Hipcharan Sharma rememora: Swamiji iba y venía, juntaba lo que podía recaudar y lo depositaba. Siempre se relacionaba con muchas personas, yendo de acá para allá. Quería que yo hiciera todo tan pronto como fuera posible. Tenía un gran apuro, solía decir: el tiempo pasa, rápido, hágalo. También se enojaba conmigo queriendo que hiciera primero su encargo. Pero yo estaba al servicio de Dalmia y si le decía su trabajo tiene que ser secundario para mí, me habría contestado: ahora has desperdiciado 2 días de mi tiempo. ¿Qué significa esto, Sharmaji? Vine aquí, te dije por la mañana que hicieras esto y todavía no lo hiciste. Pero yo le respondería: no tuve tiempo durante el día. Entonces contestaría: has desperdiciado mi día completo. Así era como me presionaba. Este era su temperamento. La tapa era rojiza, de color ladrillo y tenía grabadas letras doradas. Bhaktivedanta Swami había diseñado personalmente la sobrecubierta y encargado a Salit, un joven artista bengalí, llevarla a cabo. Era un dibujo que abarcaba la sobrecubierta completa donde se apreciaban todas las manifestaciones espirituales y materiales. Dominando la cubierta de la tapa había un loto rosado y en su interior estaban Radha y Krishna y escenas de su pasatiempos en Vrindavana, junto con el señor Chaitanya que cantaba y bailaba con sus compañeros. Desde el planeta del loto de Krishna emanaban rayos de luz amarilla, y en esa refulgencia había muchos planetas espirituales que parecían soles. Sentado en cada planeta había una forma diferente de 4 brazos de Narayana, cada una con su nombre escrito debajo del planeta: Trivikrama, Keshava, Purushottama, etc. Dentro de un óvalo, en la parte inferior de la portada, Mahavishnu exhalaba los universos materiales. En la solapa interna estaba la explicación dada por Bhaktivedanta Swami de la ilustración de la portada. Cuando la impresión y el encuadernado estuvieron terminados, la cantidad final de ejemplares fue de 1100. Bhaktivedanta Swami recibiría 100 y el impresor se quedaría con el resto. Con la venta de estos 100 continuaría pagando su deuda al impresor y al encuadernador. Entonces recibiría otra entrega de libros. Esta situación seguiría hasta que terminara de pagar. Su plan era imprimir un segundo volumen mediante las ganancias del primero y un tercero con las ganancias del segundo. Kantuedi fue a retirar los primeros 100 ejemplares, contrató a un hombre que colocó los libros en grandes canastos, los ubicó sobre su carro tirado a mano y los llevó hasta el templo Chipiwada, donde Bhaktivedanta Swami los apiló en su habitación sobre un banco. Salió a vender sus libros solo y a presentárselos a gente importante. El doctor Radhakrishnam le concedió una audiencia personal, aceptó leer la obra y escribir su opinión. Hanuman Prasad Podar fue el primero en redactar una crítica favorable. Es fuente de gran placer para mí que se haya concretado un sueño tan esperado durante mucho tiempo. Se materializará con esta impresión y con las que vendrán. Agradezco al Señor que debido a su gracia esta publicación puede ver a la luz. Bhaktivedanta Swami fue a las bibliotecas, universidades y escuelas más grandes en Delhi, donde los bibliotecarios lo vieron como una persona calma, tranquila, noble, educada, erudita, con un brillo especial. Visitó las administraciones escolares y ubicó ejemplares en más de 40 escuelas del área. El ministro de Educación, quien previamente le había negado ayuda, le hizo un pedido de 50 libros para universidades y bibliotecas institucionales selectas de toda la India. El ministerio le pagó 600 rupias más, los gastos de embalaje y envío postal, y Bhaktivedanta Swami mandó el pedido a esas bibliotecas. La Embajada de Estados Unidos de América adquirió 18 ejemplares para ser distribuidos a través de la Biblioteca del Congreso. Las ventas institucionales fueron rápidas y eficientes, pero luego disminuyeron.
Como único agente, Bhaktivedanta Swami invertía una buena cantidad de horas solo para vender unos pocos ejemplares. Estaba ansioso por imprimir el segundo volumen. Sin embargo, hasta que no recibiera suficiente dinero de la venta del primero, no podía hacerlo. Mientras tanto, continuó traduciendo y redactando significados. Escribir tantos volúmenes era una tarea enorme que le tomaría muchos años. A ese ritmo, con ventas tan espaciadas, no sería capaz de completar el trabajo en el transcurso de su vida. Aunque muchos participaron en la producción del libro y muchos otros se volvieron clientes, solo Bhaktivedanta Swami experimentó profundamente los éxitos y dificultades del emprendimiento. Era su proyecto y él era el responsable. Nadie estaba ansioso por verlo escribir prolíficamente y nadie le exigía que imprimiera. Aun cuando las ventas decayeron a un ejemplar cada tanto, los administradores de la imprenta Oka Press no se molestaron. Ellos le darían el resto de los libros solo cuando los pagara. Como también era él quien tenía la carga de contratarlos para imprimir un segundo volumen, sentía la presión de salir a vender tantos ejemplares del primero como le fuera posible. Para Hanuman Prasad Podar la obra había sido algo que admiró al pasar, pero Hipsaram Sharma era un asunto que tenía que atender después de su día de trabajo para el señor Dalmia. Para el muchacho que vivía en Chippewa, el libro había significado unos pocos mandados. Para los vendedores de papel, un pedido pequeño. Para el doctor Radhakrishnan no había sido sino un asunto de menor importancia. Rápidamente olvidado en una vida atiborrada de política nacional y filosofía hindú. Pero Bhaktivedanta Swami, en su total dedicación a producir el Bhagavatam, sintió bienaventuranza y seguridad que Krishna estaba complacido. No tenía la intención de que el Bhagavatam fuera un asunto privado. Era la medicina indispensable para los males de Kali Yuga y no era posible que únicamente un hombre la administrara. Sin embargo, estaba solo y sentía un íntimo placer y satisfacción en servir a su Guru y al Señor Krishna. Así su frustración y el placer trascendentales se mezclaron. Su voluntad se fortaleció y continuó en soledad. Su maestro espiritual, los maestros espirituales previos y las escrituras védicas le aseguraron que estaban en lo correcto. Si una persona obtenía un ejemplar del Bhagavatam y leía solo una página, podría decidir participar en el movimiento del Señor Chaitanya. Si una persona leía seriamente el libro, se convencería acerca de la vida espiritual. Cuanto más se distribuyera este libro, más gente podría comprender la conciencia de Krishna. Y si comprendían la conciencia de Krishna, se liberarían de todos los problemas. La venta de libros era una verdadera prédica. Bhaktisiddhanta Sarasvati la prefería incluso más que construir templos o lograr seguidores. ¿Quién podría predicar tan bien como el Srimad Bhagavatam? Indudablemente, quien gastara 16 rupias en un libro también se tomaría el tiempo de al menos darle una mirada. En los meses que siguieron, Bhaktivedanta Swami recibió más comentarios favorables. El prestigioso boletín de la biblioteca Adyar publicó un extenso comentario en el que se destacaba el profundo y vasto estudio del editor acerca del tema y concluía: esperamos con avidez los futuros volúmenes de esta publicación. Sus eruditos hermanos espirituales también escribieron comentarios. Swami Bon Maharaj, rector del Instituto de Filosofía Oriental de Vrindavana, escribió: no tengo sino admiración por su arriesgado y práctico emprendimiento. Si usted pudiera terminar todo el trabajo, brindaría un servicio muy grande a la causa de Prabhupada, Sri Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj, Sri Chaitanya Mahaprabhu y al país también. Hágalo y tenga la seguridad de que no habrá escasez de recursos. Bhaktisaranga Maharaj escribió un artículo en su Dayana Toyani. Nosotros esperamos que esta versión particular en inglés del Srimad Bhagavatam sea leída masivamente y que de ese modo la pobreza espiritual de la gente en general pueda ser eliminada para siempre. En un momento en que lo necesitamos mucho, el Srimad Bhaktivedanta Swami nos ha dado lo indicado. Recomendamos esta publicación para que todos la estudien con seriedad. Sri Vishwanath Das, gobernador de Uttar Pradesh, recomendó el volumen a toda persona reflexiva y la Economic Review eligió al autor por emprender esta enorme tarea. En un momento que no solo los habitantes de la India, sino también los de Occidente, necesitan una lección de amor y verdad en la corrupta atmósfera de odio e hipocresía, una obra como esta tendrá una influencia edificante y correctiva. El doctor Zakir Hussain, vicepresidente de la India, escribió:
He leído su libro Srimad Bhagavatam con gran interés y provecho. Le agradezco otra vez por el amable pensamiento que debió haberlo motivado a presentármelo. Los comentarios favorables, aunque con ellos Bhaktivedanta Swami no podía pagarle al impresor, indicaban que el libro era valioso. Los siguientes volúmenes le darían a la serie aún más valor. Por la gracia de Krishna, Bhaktivedanta Swami ya había avanzado mucho con las traducciones y los significados del segundo. Incluso durante las últimas semanas de impresión del primer volumen escribía día y noche para el siguiente. Era la glorificación de Krishna, el Señor Supremo. Por lo tanto requería de muchos volúmenes. Se sentía impulsado a elogiar a Krishna y a describirlo en más y más ejemplares. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati había dicho que las imprentas del mundo no podrían imprimir lo suficientemente rápido las glorias de Krishna y del mundo espiritual que estaban siendo recibidas en todo momento a través de los devotos puros. Bhaktivedanta Swami decidió regresar a Vrindavana por algunos meses para dedicarse a una escritura intensiva del segundo volumen. Esta era su verdadera ocupación en el templo de Radha Damodara. Vrindavana era el mejor lugar para escribir literatura trascendental. Esto ya había sido demostrado por los acharyas Vaishnavas del pasado. Mientras vivía con simplicidad, tomándose unos pocos descansos y comidas frugales, tradujo uno tras otro los versos y compuso los significados Bhaktivedanta para el volumen 2. Después de unos meses, habiendo reunido suficientes páginas del manuscrito, regresó a Delhi y una vez más entró en el mundo de la publicación. En el volumen 1 había abarcado los primeros 6 capítulos y medio del canto primero. El segundo comenzaba en la página 365 con el verso 80 del capítulo 7. Bhaktivedanta Swami sostuvo en su significado que el Srimad Bhagavatam era para Paramahamsas, personas que estaban ocupadas solamente en la autorrealización. Sin embargo, escribió: actúa en las profundidades del corazón de aquellos que puede que sean hombres materialistas, ocupados solo en la gratificación de los sentidos. Pero incluso esos hombres también encontrarán en esta literatura védica una medicina para sus enfermedades materiales. Regresó a Delhi para obtener fondos que le permitieran imprimir el volumen 2. Cada vez que visitaba a un posible donante, le mostraba el primero y la colección creciente de comentarios, al tiempo que explicaba que estaba pidiendo una donación no para mantenerse a sí mismo, sino para imprimir esta importante literatura. Si bien para el primero no había recibido ninguna donación mayor a las 4.000 rupias que le dio el señor Podar, un ejecutivo de la fábrica de azúcar L&H le donó 5.000 rupias para el volumen 2. Estaba insatisfecho con Hipsaram Sharma como supervisor de producción. Aunque era supuestamente experto en comercio, Hipsaram había causado demoras y a veces había aconsejado a Gautam Sharma sin consultar a Bhaktivedanta Swami. La edición del volumen 1 se había vuelto más lenta e incluso se detenía en cuanto surgía el trabajo de un cliente que pagaba al contado. Y Bhaktivedanta Swami se quejó de que había sido culpa de Hipsaram por no darle el dinero a tiempo a la imprenta. Para el volumen 2 decidió tratar directamente con Oka Press y supervisar la impresión por su cuenta. Habló con Gautam Sharma y le ofreció un pago parcial. Aunque la mayoría de los ejemplares del primer volumen todavía estaban en la imprenta, quería que se comenzara con el segundo. Gautam Sharma aceptó el trabajo. A comienzos de 1964, el volumen 2 fue a la imprenta y siguió los mismos pasos que el anterior, pero esta vez Bhaktivedanta Swami se mostró más exigente. Para evitar demoras, él mismo compró el papel en Shito, Mal e Hijos Comerciantes de Papel, en el corazón del distrito de las papeleras. Elegía la calidad, hacía su pedido y luego organizaba cómo transportarlo hasta la imprenta. Si el pedido era grande, lo hacía llevar en un carro. En cuanto a los pedidos más pequeños, los enviaba por rickshaw o sobre la cabeza de algún mandadero. En el prefacio del segundo volumen, Bhaktivedanta Swami expresó la singularidad de trabajar en Delhi mientras vivía en Vrindavana. El sendero de las actividades fructivas, esto es, el sendero de ganar dinero y disfrutar la vida, como le sucede a las personas comunes, parece que se ha vuelto también nuestra profesión, aunque nosotros hemos renunciado a la vida mundana. Ellas ven que nosotros nos estamos moviendo en las ciudades, en las oficinas del gobierno, en los bancos y en otros lugares comerciales para promover la publicación del Srimad Bhagavatam. También ven que vamos a la imprenta, al mercado de papel, a los encuadernadores de libros, distantes de nuestra residencia en Vrindavana. Por eso piensan erróneamente que a veces nosotros también estamos haciendo el mismo negocio, pero vestidos de mendicantes. Sin embargo, existe un abismo entre las dos clases de actividades.
Este no es un negocio para mantener un estado de disfrute material, por el contrario es un humilde intento de difundir las glorias del Señor en un momento en que la gente lo necesita mucho. Además describió que 50 años atrás, ciertos miembros adinerados de la sociedad habían contratado pánditas para imprimir o escribir a mano el Bhagavatam y luego distribuirlo entre los devotos y la gente en general. Pero actualmente los tiempos están tan cambiados que nosotros tuvimos que pedirle a uno de los más grandes industriales de la India que comprara 100 ejemplares y los distribuyera. Pero el pobre hombre dijo que no podía hacerlo. Nuestro deseo era que alguien se ofreciera para pagar el costo de la publicación de este Srimad Bhagavatam y hacer que fueran distribuidos gratis a todos los líderes del mundo. Sin embargo, al día de hoy nadie está preparado para llevar a cabo esta desinteresada labor social. Después de agradecerles al Ministerio de Educación y a su director por distribuir ejemplares en instituciones y bibliotecas, Bhaktivedanta Swami les puso otra vez a su público lector los obstáculos que se le presentaban. El problema es que debemos conseguir dinero para completar el trabajo que es, por cierto, un proyecto imponente. Lo recaudado a través de la venta se está siendo empleado en la promoción de la obra y no en la complacencia de los sentidos. Aquí reside la diferencia con las actividades fructivas. Para lograr esto debemos acercarnos a todos los que están interesados, como lo haría un empresario. No hay nada de malo en volverse comerciante si se hace para el Señor, así como no hay nada de malo en volverse un guerrero violento como Arjuna o Hanumanji si esas agresiones se ejecutan para satisfacer los deseos del Señor Supremo. Así que aunque no estemos en los Himalayas, aunque hablemos de negocios, aunque hagamos tratos en rupias y paisas, aún así, solo por ser 100% sirvientes del Señor y estar ocupados en el servicio de difundir el mensaje de sus glorias, ciertamente trascenderemos y superaremos el invencible punto muerto de Maya y alcanzaremos el resplandeciente reino de Dios para rendirle cara a cara eterno servicio en completa bienaventuranza y conocimiento. Nosotros tenemos confianza en esta postura y podríamos asegurarle a nuestros numerosos lectores que también alcanzarán el mismo resultado tan solo por escuchar las glorias del Señor. Al recibir los primeros ejemplares del segundo volumen, otro Srimad Bhagavatam de 400 páginas, encuadernado en tela color ladrillo, con las mismas sobrecubiertas que el volumen 1, Bhaktivedanta Swami visitó instituciones, eruditos, políticos y vendedores de libros. El doctor Manohar Lal Jain, un vendedor de Delhi, tuvo particular éxito con los ejemplares. Manohar Lal Jain recuerda: me visitaba para vender sus libros, venía seguido y solía conversar conmigo durante 1 o 2 horas. No tenía otro asunto que atender, excepto vender sus libros tanto como pudiera. Conversábamos acerca de las dificultades que estaba teniendo y sobre muchos otros temas, yoga, Vedanta y aspectos religiosos de la vida. El problema era distribuir su obra porque se trataba de una publicación grande. Había planeado editarla en muchos volúmenes. Naturalmente le dije que no era posible que alguien o algún vendedor de libros o editor invirtiera dinero para publicarla. Lo decepcionaba no poder editar más volúmenes. Sin embargo, mis ventas eran buenas porque esta era la mejor traducción texto en sánscrito con traducción al inglés. Ninguna otra edición así estaba disponible. Vendí entre 150 y 200 ejemplares en 2 o 3 años. El precio era muy bajo, solo 16 rupias. Le había publicado los comentarios de los lectores y tenido ventas suficientes, lo que significaba una buena recepción. El precio era razonable porque no estaba interesado en hacer dinero. Imprimía en inglés para los extranjeros, tenía un buen dominio del sánscrito y del inglés. Cuando nos encontrábamos hablábamos en inglés y su pronunciación era admirable. Hizo que yo la publicara, pero no tenía ninguna imprenta ni recursos. Le dije francamente que no podía publicarlo porque no se trataba de 1 o 2 volúmenes, sino de muchos, pero él se las arregló de todos modos. Le dije que averiguara en Atmaram e hijos, él también solía ir ahí. Era un gran maestro, un filósofo, un notable erudito. Yo disfrutaba de las charlas. Solía sentarse conmigo durante 1 o 2 horas tanto como pudiera. A veces venía por la mañana a las 11 o 12 y otras por la tarde. Solía venir por dinero. ¿Cuántos ejemplares se vendieron? Así que le pagaba. No le iba muy bien con las finanzas en ese momento. Solo quería que se vendieran sus libros a todas las bibliotecas y a todos los sitios en donde la gente estuviera interesada en ellos. Nosotros publicábamos un catálogo todos los meses y yo anunciaba su libro. Los pedidos venían de todo el mundo, así que al menos para mí las ventas estaban aumentando. Si vendía 100 ejemplares del primer volumen, me imaginaba que vendería la misma cantidad del segundo.
definitivamente aquellos que llevaran el primer volumen también llevarían el segundo, porque las instituciones siempre tratarían de completar la colección. Conversaba conmigo acerca de cómo podría imprimir los siguientes volúmenes y cuánto necesitaría para completar el Srimad Bhagavatam. Estaba muy interesado en editar toda la colección. En enero de 1964, a Bhaktivedanta Swami se le concedió una entrevista con el vicepresidente de la India, Zakir Hussain, quien, aunque musulmán, había escrito una opinión sobre su Srimad Bhagavatam. El doctor Hussain lo recibió cordialmente en el palacio presidencial. Bhaktivedanta Swami habló de la importancia del Srimad Bhagavatam en la causa del amor a Dios. El señor Hussain quiso saber de qué manera esa causa podría ayudar a la humanidad. La pregunta hecha por el gobernante al-Sadhu estaba llena de implicaciones filosóficas, pero por la atareada agenda de reuniones del vicepresidente no le dio tiempo a darle una respuesta completa. La entrevista fue un gesto de reconocimiento del vicepresidente al Swami por su trabajo a favor del legado cultural hindú. Bhaktivedanta Swami aceptó humildemente la ceremonia. Más tarde, sin embargo, le escribió al Dr. Hussain una larga carta en respuesta a la pregunta que no había tenido tiempo de contestar durante su breve encuentro. Los musulmanes también admiten, escribió, que no hay nada más grande que Alá. Los cristianos también admiten que Dios es grande. La humanidad debe aprender a obedecer las leyes de Dios. Le recordó el gran valor cultural de la India, la literatura védica, y que el gobierno podía darle bienestar al mundo entero difundiendo el conocimiento védico de una manera sistemática. El Srimad Bhagavatam producido en la India era la contribución sustancial que el país podía ofrecerle al mundo. En marzo de 1964, Krishna Pandit, patrocinador de Bhaktivedanta Swami en el templo de Radha Krishna en Chippiwada, dispuso que él residiera durante algunos meses en el templo de Sri Radha Balaji, el barrio cercano a Rosampura, Naisarak. Allí podría continuar escribiendo y publicando, pero además daría una serie de conferencias. Krishna Pandit le dio unas 1.500 rupias para su manutención. Antes de la llegada de Bhaktivedanta Swami al templo, el administrador distribuyó avisos por los cuales se invitaba a la gente a aprovechar plenamente la presencia de un sadhu Vaishnava. Como acharya residente, Bhaktivedanta Swami dio clases por la mañana y por la noche, sin disminuir sus actividades de escritura y edición. En junio tuvo la oportunidad de reunirse con el primer ministro Lal Bahadur Shastri. El encuentro había sido arreglado por Doladram Khanna, rico joyero que era miembro del consejo administrativo del templo de Chippiwada y que a menudo se había encontrado allí con Bhaktivedanta Swami. El señor Khanna y el primer ministro Shastri eran amigos desde jóvenes. Cuando habían asistido al mismo club de yoga, se organizó el encuentro como un favor de Bhaktivedanta Swami. El señor Khanna pensó: dejemos que el primer ministro conozca un verdadero sadhu. Fue un evento formal en los jardines del Parlamento, con un gran número de invitados. El primer ministro Shastri, vestido con kurta y dhoti blancos y un sombrero al estilo Nehru, rodeado de asesores, recibió al anciano sadhu. Bhaktivedanta Swami llevaba unos anteojos que lo hacían ver como el auténtico erudito que era. Dio un paso adelante y se presentó a sí mismo y a su libro, el Srimad Bhagavatam. Mientras le daba al primer ministro un ejemplar del volumen 1, un fotógrafo les tomó una foto con el libro. Ambos estaban sonriendo. Al día siguiente le escribió al primer ministro Shastri y muy pronto recibió su respuesta firmada personalmente. Querido Swamiji, muchas gracias por su carta. Estoy en verdad agradecido con usted por haberme obsequiado un ejemplar del Srimad Bhagavatam. Entiendo que está realizando un trabajo valioso. Sería una buena idea que las bibliotecas de las instituciones gubernamentales compraran este libro. Bhaktivedanta Swami le respondió pidiéndole que comprara ejemplares para las instituciones de la India. Con posterioridad, el señor Yarma del Ministerio de Educación le confirmó que comprarían 50 ejemplares del volumen 2, como habían hecho con el primero. Para concentrarse en completar el volumen 3, Bhaktivedanta Swami regresó al templo de Radha Damodara. Esos eran los últimos capítulos del canto primero, que trataban del advenimiento de la presente era de Kali. En muchos de los versos se predecía la degradación de la sociedad y se narraba que el gran rey Parikshit había evitado la influencia de Kali, gobernando con la conciencia de Krishna como única regla. En sus significados, Bhaktivedanta Swami escribió que el gobierno no podía controlar la corrupción a menos que erradicara los 4 principios básicos de la religión: la ingesta de carne, la vida sexual ilícita, el consumo de embriagantes y la participación en juegos de azar. No se pueden impedir todos estos males simplemente mediante la promulgación de estatutos y la vigilancia policial,
pero puede curarse la enfermedad de la mente mediante la medicina indicada, es decir, divulgando los principios de la cultura brahmínica: austeridad, limpieza, misericordia y veracidad. Siempre hemos de recordar que el orgullo falso, el excesivo apego a las mujeres o a relacionarse con ellas, y la bebida, las drogas y los estimulantes van a apartar a la civilización humana de la senda de la paz, por mucho que la gente clame por la paz del mundo. Al fin de reunir fondos para el volumen 3, Bhaktivedanta Swami decidió ir a Bombay. Viajó hacia allí en julio y se alojó en Prem Kutir Dharmashala, un ashram gratuito. Srila Prabhupada evoca: en el Prem Kutir me recibieron muy bien, iba a vender mis libros. Algunos criticaban qué clase de sannyasi es, hace negocios vendiendo libros. Las autoridades no decían eso, sino solo algunos de ellos. También estaba por entonces escribiendo mi libro. Luego fui invitado por un miembro de la familia Dalmia durante 15 días. Uno de los hermanos me dijo que quería construir una pequeña vivienda campestre en su casa. Tú puedes vivir aquí, te daré esa hermosa vivienda campestre. Pensé, no es bueno ser completamente dependiente y ser patrocinado por un Vijay materialista. Pero me quedé los 15 días y me dio el uso exclusivo de una máquina de escribir para redactar mis libros. Bhaktivedanta Swami recorrió las instituciones y los vendedores de libros de Bombay. En ese momento ya tenía un anuncio en el que se mostraba con el primer ministro Shastri, también su carta y la orden de compra del Ministerio de Educación por 50 volúmenes. Aún así, solo conseguía pedidos pequeños. Entonces decidió visitar a Sumati Morarji, la directora de la compañía Scindia Steamship. Había escuchado de sus hermanos espirituales que ella era conocida por ayudar a los sadhus y que hacía donaciones al Gaudiya Mata. También la había visto, pero recordó la promesa que en 1958 le había hecho uno de sus agentes para que pagara solo la mitad del pasaje a Estados Unidos. En ese momento quería que ella lo ayudara a imprimir el Srimad Bhagavatam. Sus primeros intentos para organizar un encuentro no tuvieron éxito. Relegado por los empleados de la señora Morarji, se sentó frustrado en los escalones del frente del edificio donde ella tenía sus oficinas, decidido a captar su atención al finalizar el día. El solitario sadhu provocó, por cierto, cierta tensión mientras estuvo sentado quieto, cantando durante 5 horas las escaleras de la sede de la compañía Scindia Steamship. Finalmente, al terminar la tarde, la señora Morarji salió en medio de una aluvión de conversaciones de negocio con su secretario, el señor Chokshi. Al ver a Bhaktivedanta Swami se detuvo. ¿Quién es este caballero sentado ahí?, le preguntó al señor Chokshi. Ha estado aquí durante 5 horas, respondió el secretario. Está bien, voy a verlo, dijo ella. Se dirigió hacia donde estaba sentado Bhaktivedanta Swami. Él sonrió y se paró ofreciendo la máscara con sus palmas juntas. Swamiji, ¿qué puedo hacer por usted?, le preguntó. Bhaktivedanta Swami le contó brevemente sus intenciones de imprimir el 3er volumen de su Srimad Bhagavatam. Yo quiero que usted me ayude, le pidió. Está bien, le contestó la señora Morarji. Podemos reunirnos mañana porque ahora es tarde. Usted puede venir mañana y hablaremos. Al día siguiente se reunió con la señora Morarji en su oficina, donde ella observó los manuscritos pasados a máquina y los volúmenes publicados. Está bien, afirmó ella. Si quiere imprimirlo, lo ayudaré. Le daré lo que necesite para imprimirlos. Con la garantía de la señora Morarji, Bhaktivedanta Swami estaba libre para regresar a Vrindavana y terminar de escribir. Del mismo modo que con los volúmenes anteriores, estableció un ajustado calendario para escribir y publicar. El 3er volumen completaría el canto primero. Entonces, con esa admirable bibliografía, estaría listo para ir a Occidente. Además, los volúmenes 1 y 2 estaban teniendo una mejor recepción en la India. Ya había visto al vicepresidente y al primer ministro, se había acercado con éxito a un gran magnate de negocios en Bombay y al cabo de unos pocos minutos de presentación del libro había recibido una gran donación. Los libros eran una prédica poderosa. Jamastami se acercaba y Bhaktivedanta Swami estaba planeando una celebración en el templo de Radha Damodara. Quería invitar a Vishwanath Das, el gobernador de Uttar Pradesh, para que presidiera la ceremonia en la que se honraba la aparición del Señor Krishna. Sri Vishwanath había recibido un ejemplar del 1er volumen del Srimad Bhagavatam y había escrito un comentario favorable. Aunque fuera un político, era conocido por su afecto y respeto hacia los sadhus. Invitaba regularmente a sadhus reconocidos a su casa y una vez al año visitaba todos los templos importantes de Mathura y Vrindavana. Bhaktivedanta Swami le pidió al intendente de Vrindavana, Mangalal Sharma,
que invitara al gobernador a la celebración de Janmashtami en el templo de Radha Damodara. El gobernador aceptó de inmediato la invitación. Bhaktivedanta Swami imprimió un volumen en el que se anunciaba lo siguiente. El volumen contenía un anuncio de la colección de Srimad Bhagavatam, que tendría 60 volúmenes, los vajanas que iban a ser cantados en esa ocasión, Shri Krishna Chaitanya Prabhu, Nitai Pada Kamala, las oraciones a los 6 Goswamis y otras canciones favoritas de los Gaudiya Vaishnavas fueron impresas en bengalí como cancionero. El programa fue exitoso. Una gran multitud asistió, cantó canciones al Señor Krishna y tomó prasada. Bhaktivedanta Swami dio una clase sobre un verso del Srimad Bhagavatam en el que se describía la era de Kali como un océano de faltas, a excepción de una cualidad, el canto de Hare Krishna. Después de liderar un kirtana en el que se sentó el mantra Hare Krishna, le presentó un ejemplar del segundo volumen del Srimad Bhagavatam al gobernador y habló de sus planes de predicar por todo el mundo. El día posterior a Janmashtami fue el cumpleaños 69 de Bhaktivedanta Swami. Unos pocos días después, Vishwanath Das le pidió a Swami Maharaj que lo visitara en su mansión de Lucknow. Fue una ocasión especial en la que el gobernador había invitado a varios sadhus y planeado un programa de kirtana. Invitó a un grupo de músicos profesionales que había viajado por la India realizando kirtanas y haciendo recitales. Uno de los músicos, el joven Sisir Kumar Bhattacharya, estaba muy impresionado con Bhaktivedanta Swami. Sisir Bhattacharya Boca: fuimos invitados a realizar kirtana en la casa del gobernador en Lucknow. Éramos 7 u 8 en nuestro grupo. Esta era la casa del gobernador, una gran casa, y yo estaba sentado sobre una tarima. Vi al gobernador Vishwanath Das, a cuyo lado había un sadhu anciano, pero me pareció que era realmente fuerte. Cuando vi al gobernador sentado ahí, descendí de la tarima y me postré. Le pregunté qué tema le gustaría escuchar. Respondió: escuchemos algo acerca de Chaitanya Mahaprabhu. Entonces afirmé: estoy muy contento de que usted haya elegido esto. Realizamos kirtana de Mahaprabhu durante media hora y luego cenamos en el gran salón de banquetes en vajilla de plata con los símbolos del gobernador. Nos sentamos juntos y yo estaba al lado del anciano sadhu, quien se presentó como Bhaktivedanta Swami. Conversamos y luego el Swami me mostró un libro, el de Srimad Bhagavatam. Me dijo: estoy interesado en propagar Krishna Nama y a Chaitanya Mahaprabhu en los países occidentales. Estoy tratando de ver cómo encontrar algún pasaje. Si lo consigo, iré y difundiré las enseñanzas de Mahaprabhu. Mencionó este verso de Mahaprabhu: Pritivite Ache Yata Nagaradi Grama Sarvatra Prachar Jaive Mora Nama. Pero no pensé que en realidad sería capaz de lograrlo, porque era muy sencillo y pobre. Con el manuscrito completo para el volumen 3 y con el dinero para imprimirlo, Bhaktivedanta Swami una vez más entró en el mundo de la imprenta. Compró papel, corregía las pruebas e hizo que el impresor cumpliera los plazos para que el libro estuviera terminado en enero de 1965. Así, por su persistencia, casi sin dinero propio, se las arregló para publicar el tercer gran volumen de tapa dura al cabo de poco más de 2 años. A ese ritmo, y habiéndose hecho merecedor de gran respeto en el mundo académico, pronto podría volverse una figura reconocida entre sus compatriotas. Pero tenía su mirada puesta en Occidente. Con el tercer volumen ya impreso, sintió que estaba finalmente preparado. Tenía 69 años y debía ir pronto. Habían pasado más de 40 años desde que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati le había pedido por primera vez a este joven jefe de familia en Calcuta que predicara la conciencia de Krishna en Occidente. En primera instancia, a Baicharan le había parecido imposible, pues recién había asumido las responsabilidades familiares. Ese obstáculo, sin embargo, había desaparecido mucho tiempo atrás y hacía más de 10 años que estaba libre para viajar. Sin embargo, había estado sin dinero y todavía lo estaba. Había querido publicar primero algunos volúmenes del Srimad Bhagavatam para llevarse consigo lo consideró necesario para darle una imagen de seriedad a su misión. Ahora, por la misericordia de Krishna, tenía 3 volúmenes terminados. Srila Prabhupada evoca: decidí que debía ir a Estados Unidos. En general ellos van a Londres, pero yo no quise ir allí. Solo pensaba en qué hacer para ir a Nueva York. Estaba planeando debería ir por Tokio, Japón o de otra manera. ¿Por dónde más barato? Ese era mi propósito. Apuntaba siempre a Nueva York. A veces soñaba que ya estaba en esa ciudad. Bhaktivedanta Swami conoció entonces al señor Agarwal, un hombre de negocios de Mathura, y le mencionó el pasar. Como lo hacía con casi todos con quienes se encontraba, que quería ir a Occidente. Aunque el señor Agarwal había conocido a Bhaktivedanta Swami solo por unos pocos minutos, se ofreció a conseguirle un patrocinador en Estados Unidos.
Fue algo que había hecho muchas veces cuando se encontraba con un sadhu que mencionaba algo acerca de ir al extranjero a enseñar la cultura hindú. Le pedía a su hijo Gopal, un ingeniero en Pensilvania, que le enviara un formulario de patrocinador. Cuando el señor Agarwal se ofreció a ayudar de esta manera, Bhaktivedanta Swami le rogó que por favor lo hiciera. Srila Prabhupada recuerda: no le dije nada formalmente al señor Agarwal, pero quizá él se lo tomó muy en serio. Le pregunté: bueno, ¿por qué no le pide a su hijo Gopal que me patrocine para que yo pueda ir allí? Quiero predicar allá. Bhaktivedanta Swami sabía que no podía tan solo soñar con ir a Occidente, él necesitaba dinero. En marzo de 1965 hizo otra visita a Bombay para hacer el intento de vender sus libros. Otra vez se alojó en Prem Kutir, el Dharmayala gratuito. Encontrar clientes era difícil. Se reunió con Paramananda Bhatwani, un bibliotecario de la Universidad Chaihim, quien compró libros para la biblioteca y luego le acompañó a unos posibles puestos de venta. Señor Bhatwani rememora: lo llevé al popular Book Depot de la calle Grants para ayudarlo a vender libros, pero ellos nos dijeron que no podían tener los ejemplares en el inventario porque no estaban vendiendo mucho sobre religión. Entonces fuimos a otro negocio cercano y el propietario también se lamentó por no poder aceptarlos. Luego fuimos a Sadhu Bela, cerca del templo de Mahalakshmi, y ahí conocimos al encargado del templo. Él por supuesto nos dio la bienvenida. Tienen una biblioteca propia con muchos libros de religión, así que nos acercamos para que por favor nos aceptaran la colección. Era un ashram con muchos recursos económicos, sin embargo el encargado no compró los libros. Bhaktivedanta Swami regresó a Delhi y se vinculó con más comercios dedicados a la venta de libros en busca de cualquier oportunidad que pudiera surgir. Para su sorpresa fue contactado por el Ministerio de Asuntos Exteriores e informado de que su certificado de no objeción para ir a Estados Unidos de América estaba listo. Lo curioso era que Bhaktivedanta Swami no había iniciado ningún trámite para salir del país, así que debió consultar en el ministerio acerca de lo que había sucedido. Allí le mostraron el formulario de declaración legal firmado por el señor Gopal Agarwal de Butler, Pensilvania, donde declaraba solemnemente que se haría cargo de los gastos de Bhaktivedanta Swami durante su estadía en Estados Unidos. Srila Prabhupada evoca: la correspondencia que pudo haber entre padre e hijo no la conocí. Simplemente le solicité a él: ¿por qué no le pides a tu hijo Gopal que me patrocine? Y en ese momento, después de 3 o 4 meses, el consulado de la India en Nueva York de repente me enviaba el certificado de no objeción por el que Gopal patrocinaba mi estadía durante un mes. A pedido de su padre, Gopal Agarwal hizo lo que había hecho por otros sadhus, ninguno de los cuales había ido jamás a Estados Unidos. Era solo una formalidad, algo para satisfacer a su padre. Gopal había pedido un formulario en el consulado de la India en Nueva York, había obtenido una constancia de su empleador por el cual certificaba su salario mensual y una carta de su banco en la cual se exhibía el saldo hasta abril de 1965. Finalmente había hecho legalizar el formulario que, una vez sellado y aprobado en Nueva York, fue enviado a Delhi. Bhaktivedanta Swami ya tenía un patrocinador, pero todavía necesitaba un pasaporte, una visa, un documento interno y el dinero para el pasaje. El pasaporte fue sencillo de conseguir. Krishna Pandit lo ayudó y para el 10 de junio ya lo tenía. Cuidadosamente dejó asentada en esta su dirección en el templo de Radha Krishna en Chipiguada y escribió el nombre de su padre, Gormuhan De. Le pidió a Krishna Pandit que también le pagara el viaje al exterior, pero él se negó porque consideraba que iba en contra de los principios hindúes que un sadhu fuera al extranjero y también porque era muy caro. Con su pasaporte y los documentos de patrocinio, Bhaktivedanta Swami viajó a Bombay, no para vender libros ni recaudar fondos, para imprimir. Quería un pasaje para Estados Unidos. Otra vez intentó acercarse a Sumiti Morarji, le mostró sus documentos de patrocinio a su secretario, el señor Chokshi, quien muy impresionado se dirigió a la señora Morarji de parte suya. El Swami de Vrindavana regresó y le dijo a ella: ha publicado el libro gracias a su donación, tiene un patrocinador y quiere viajar a Estados Unidos. Quiere que usted lo haga ir en un barco de India. La señora Morarji contestó que no, que el Swamiji era demasiado anciano para ir a los Estados Unidos y lograr algo. El señor Chokshi le transmitió las palabras de la señora Morarji a Bhaktivedanta Swami, quien escuchó con desaprobación. Ella quería que se quedara en la India y terminara el Srimad Bhagavatam. ¿Por qué ir a Estados Unidos? La señora Morarji consideraba que Bhaktivedanta Swami debía terminar el trabajo allí, en la India. Pero Bhaktivedanta Swami estaba decidido a ir. Le dijo al señor Chokshi que debía convencer a la señora Morarji y le preparó lo que debía decir.
Veo que este caballero está muy entusiasmado para ir a Estados Unidos y predicar a la gente de allí. Sin embargo, cuando le dijo eso, la señora Moraggi, ella, otra vez respondió que no. El Swami no estaba con buena salud. Haría demasiado frío allí, podría no regresar y dudaba de que pudiera ser capaz de lograr mucho. Los estadounidenses no eran muy receptivos y probablemente no lo escucharían. Exasperado con la ineficiencia del señor Chokshi, pidió una entrevista personal. Le fue concedida y un canoso y decidido Bhaktivedanta Swami hizo un enfático pedido: por favor, denme un pasaje. Sumati Moraggi estaba preocupada. Swamiji, usted es demasiado anciano para asumir esta responsabilidad. Creo que es lo correcto. No lo soy, la tranquilizó, levantando su mano como si tranquilizara a una hija dubitativa. Todo está bien, pero ¿sabe lo que piensan mis secretarios? El Swamiji está yendo a morir allá. Bhaktivedanta puso cara como desestimando un tonto rumor. Otra vez insistió en que le diera un pasaje. Está bien, asintió ella. Traiga su formulario P y yo haré que viaje en nuestro buque. Bhaktivedanta Swami sonrió radiante y se retiró muy feliz de las oficinas, pasando por delante de los empleados que miraban sorprendidos y escépticos. El formulario P, necesario para que todo nativo de la India pueda salir del país, era un certificado otorgado por el Banco Estatal de la India que avala que la persona no tiene deudas excesivas en el país y que está libre de deudas con los bancos. Le tomaría un tiempo conseguirlo. Tampoco tenía visa para Estados Unidos. Necesitó tramitar estos permisos gubernamentales en Bombay, pero no tenía lugar para alojarse, así que la señora Moraggi le permitió quedarse en la Scindia Colony, un complejo de apartamentos para empleados de su empresa. Se hospedó en un apartamento pequeño sin muebles, con tan solo un baúl y la máquina de escribir. Todos los empleados residentes de Scindia sabían que la señora Moraggi lo iba a enviar a Occidente y algunos de ellos se interesaron en su causa. Estaban impresionados porque, aunque era tan anciano, estaba yendo al extranjero a predicar. Era un sadhu especial, un erudito, que les contó que llevaría consigo cientos de ejemplares de sus libros, pero nada de dinero. Se convirtió en una celebridad en la Scindia Colony. Varias familias le llevaron arroz, sabji y frutas. Le llevaban tanto que no podía comer todo y se lo dio al señor Chokshi. Acéptelo y distribúyalo, le aconsejó al señor Chokshi. Bhaktivedanta Swami entonces comenzó a dar remanentes de su comida a los niños. Algunos de los residentes más ancianos se reunieron para escucharlo mientras leía y hablaba del Srimad Bhagavatam. El señor Vasavada, jefe de los cajeros de Scindia, estaba muy impresionado e iba regularmente a aprender del sadhu. Consiguió ejemplares de los libros y los leyó en su casa. El apartamento de Bhaktivedanta Swami compartía un balcón techado con el señor Nagarajan, un empleado administrativo de Scindia, y su esposa. La señora Nagarajan recuerda: todas las veces que pasaba por ahí, él estaba escribiendo o cantando. Le preguntaba: Swamiji, ¿qué está escribiendo? Acostumbraba a sentarse cerca de la ventana y día tras día iba traduciendo el sánscrito. Me dio 2 libros y me dijo: hija, si lees este libro comprenderás. Venía a predicar a mi casa y salían reunirse 4 o 5 damas del estado de Gujarati. En una de esas clases le dijo una dama que no era una buena idea llevar el cabello con raya al costado. Toda dama hindú debería usarlo con raya al medio. A ellas les entusiasmaba escuchar sus clases. Todos los días salía para tratar de conseguir la visa y el formulario P tan pronto como fuera posible, vender sus libros y buscar contactos y patrocinadores para la futura publicación del Srimad Bhagavatam. El señor Nagarajan trató de ayudarlo. Valiéndose de la guía de teléfono, hizo una lista de hombres ricos y profesionales que, siendo Vaishnavas, podrían estar dispuestos a colaborar. Los vecinos de Bhaktivedanta Swami en la Scindia Colony lo veían llegar por la noche agotado. Se sentaba en silencio, taciturno, pero después de un rato, ya repuesto, comenzaba a escribir. La señora Nagarajan evoca: cuando regresaba a casa, lo alentábamos. Swamiji, un día usted logrará lo que se propone. El día aún no es el momento adecuado. Aún no es el momento adecuado. Todos ellos son agyananis. No comprenden, pero aún así debo continuar. A veces yo pasaba, su chadar estaba sobre la silla, él estaba sentado en el alféizar de la ventana. Le preguntaba a Swamiji si algunos buenos contactos, respondía: no muchos, no conseguí mucho y es deprimente. Mañana Krishna me dará más información. Se quedaba sentado allí, callado. Después de 10 minutos iba a su silla y comenzaba a escribir.
Me sorprendía al ver cómo Swamiji estaba tan cansado en un momento y en otro, aún cansado, no se lo veía abatido. Nunca hablaba de desánimo. Siempre lo alentábamos y le decíamos, si hoy no lo consiguió, mañana definitivamente encontrará algunas personas que lo ayudarán. Mis amigos solían ir por la mañana y por las tardes para la clase y le daban nada más cará y frutas. El señor Nagara-chan recuerda, su temperamento era muy adaptable y hogareño. Nuestros amigos le ofrecían unas pocas rupias, decía, está bien, esto me ayudará. Acostumbraba a caminar desde nuestra colonia hasta la estación Anderí, son 2 kilómetros, y solía ir hasta allí sin tomar un autobús porque no tenía dinero. Bhaktivedanta Swami tenía una página impresa titulada Mi Misión y se la mostraba a hombres influyentes en sus intentos de conseguir financiación adicional para el Srimad Bhagavatam. En ese impreso se postulaba que la conciencia de Dios era el único remedio para los males de la civilización materialista moderna. A pesar del adelanto científico y de las comodidades materiales, no había paz en el mundo y por lo tanto el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam, la gloria de la India, debían ser difundidos por todas partes. La señora Morarji le preguntó a Bhaktivedanta Swami si le podía leer el Srimad Bhagavatam por la noche. Él aceptó. Ella comenzaba a enviarle su automóvil para recogerlo a las 6 todas las noches. Se sentaban en un jardín donde él recitaba y comentaban el Bhagavatam. La señora Morarji rememora, solía venir por las noches y cantar los versos en tonos rítmicos como se hace comúnmente con el Bhagavatam. Cuando uno se siente y debate llega a comprender muchos temas. Él hacía comentarios sobre ciertas cuestiones, pero todo era acerca del Bhagavatam. Así que solía sentarse, explicarme y luego se iba. Tenía tiempo disponible y yo podía escucharlo. Eso fue durante unos 10 o 15 días. El respaldo de Shindia y el patrocinador en Estados Unidos eran una fuerte presentación y con la ayuda de la gente de Shindia obtuvo una visa el 28 de julio de 1964. Sin embargo, el trámite para el formulario P era lento e incluso amenazaba con convertirse en un último e insuperable obstáculo. Srila Prabhupada recuerda, antes no había restricción para ir al extranjero, no obstante un sannyasi como yo tenía mucha dificultad para obtener la autorización del gobierno para salir. Había solicitado el permiso otorgado por el formulario P, pero no llegaba. Entonces fui al Banco Estatal de la India, el empleado, el señor Matar Chari, me dijo, Swamiji, usted está patrocinado por un particular, así que nosotros no podemos aceptarlo. Si usted estuviera invitado por alguna institución, lo podríamos considerar. Pero está invitado por un particular durante un mes. Después de ese mes, si usted estuviera en dificultades, habrá muchos obstáculos. Pero ya yo había preparado todo para ir, de manera que dije, ¿qué han hecho?, respondió. He decidido no emitir su formulario P. Le contestó, no haga esto. Mejor envíeme con su superior. No debe ser así. Aceptó mi pedido y envió el expediente al empleado principal del intercambio extranjero o algo así. Era el superior del Banco Estatal de la India. Fui a verlo. Le pregunté a su secretario, ¿usted tiene tal o tal expediente? Por favor, alcáncele al señor Rao. Quiero verlo a él. El secretario aceptó. Encontró el expediente y anotó mi nombre para que lo viera el señor Rao. Yo estaba esperando. Así que el señor Rao vino personalmente y me dijo, Swamiji, pase su caso, no se preocupe. Siguiendo las instrucciones de la señora Morarji, el señor Choksi, su secretario, hizo los últimos preparativos para Bhaktivedanta Swami. Ya que no tenía ropa de abrigo, lo llevó a comprar un saco de lana y otras prendas también de lana. Gastó unas 250 rupias en la vestimenta nueva, incluyendo algunos dotis. A pedido de Bhaktivedanta Swami, imprimió 500 ejemplares de un pequeño folleto que contenía los 8 versos escritos por el señor Chaitanya y un anuncio del Srimad Bhagavatam en el contexto de un aviso de la India Steamship Company. El señor Choksi recuerda, le pregunté por qué no puede ir antes, por qué quiere ir ahora a Estados Unidos a esta edad. Me contestó, yo seré capaz de hacerlo algo bueno, estoy seguro. Su idea era que alguien debía ir allí para acercarse a la gente que estaba perdida en la vida y enseñarle que es lo correcto. Le pregunté muchas veces, ¿por qué quiere ir a Estados Unidos? ¿Por qué no comienza algo en Bombay, en Delhi o en Brindavana? También le preguntaba con picardía, ¿usted está interesado en ver Estados Unidos, por eso quiere ir? Todos los Swamiji quieren ir a Estados Unidos y usted quiere disfrutar allí. Le decía, que es lo que tengo que ir a ver, mi vida está terminando. Pero a veces se enojaba, solía enfadarse conmigo por las demoras. ¿Qué es esta tontería?, decía. Entonces yo entendía, él está molesto ahora. A veces decía, la señora Morarji todavía no ha firmado este papel, dice que vuelva mañana, nosotros hablaremos mañana. ¿Qué es esto? ¿Por qué debo regresar a diario? Él se enojaba.
Entonces le decía: «Usted puede sentarse aquí», pero contestaba: «¿Cuánto tiempo debo sentarme?». Se ponía impaciente. Finalmente la señora Morarji le reservó un lugar en uno de sus buques, el Jaladuta, que partía de Calcuta el 13 de agosto. Se había asegurado de que viajara en un barco cuyo capitán comprendería las necesidades de un vegetariano y un brahmana. Le dijo al capitán del Jaladuta, Arun Pandita, que llevara más verduras y frutas que las habituales para la alimentación del Swamiji. El señor Chokshi pasó los últimos días con Bhaktivedanta Swami en Bombay para ir a buscar los folletos de la imprenta y para comprar ropa. Finalmente lo llevó a la estación para que tomara el tren a Calcuta. Bhaktivedanta Swami llegó a Calcuta casi 2 semanas antes de la partida del Jaladuta. Aunque había vivido gran parte de su vida en la ciudad, en ese momento no tenía un lugar donde quedarse. Fue como lo había escrito en su Vrindavana Vachana: «Tengo esposa, hijos, nietos, todo, pero no tengo dinero, entonces ellos son una gloria estéril». Aunque en esta ciudad fui criado con esmero cuando era niño, aquellos días también se habían ido para siempre. ¿Dónde se han ido ahora mis amados padre y madre? ¿Y dónde están mis mayores que ahora eran mi propia familia? ¿Quién me dará noticias de ellos? Dime quién. Todo lo que queda en esta familia es una lista de nombres. El asiento de personas que conocían Calcuta optó por llamar al señor Sisir Bhattacharya, el extravagante cantante de Kirtana que había conocido un año atrás en la casa del gobernador en Lucknow. El señor Bhattacharya no era un pariente ni un discípulo, ni siquiera un amigo cercano, pero tenía el deseo de ayudar. Bhaktivedanta Swami llamó a su casa y le informó que viajaría en un barco de carga al cabo de unos días, motivo por el cual necesitaba un lugar donde alojarse. También le dijo que su intención era dar algunas clases. El señor Bhattacharya comenzó de inmediato a organizar unas pocas reuniones privadas en casa de amigos, donde él cantaría y luego hablaría a Bhaktivedanta Swami. Pensó que la partida del sadhu para Estados Unidos podría ser una noticia importante. Lo acompañó a todos los diarios de Calcuta, el Hindustan Standard, el Amrita Bazar Patrika, el Jugantas, el Statesman y otros. Bhaktivedanta Swami tenía solo una fotografía, la del pasaporte, y ellos hicieron algunas copias para los diarios. El señor Bhattacharya trataba de explicar lo que el Swamiji iba a hacer, y los cronistas escuchaban. Sin embargo, ninguno de ellos escribió nada. Finalmente visitaron el Dainik Basumati, un periódico local bengalí que aceptó imprimir un pequeño artículo con la foto de Bhaktivedanta Swami. Una semana antes de su partida, el 6 de agosto, viajó a la cercana Mayapur a visitar el Samadhi de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. Luego regresó a Calcuta, donde el señor Bhattacharya continuó asistiéndolo en los trámites finales y con las clases. El señor Bhattacharya recuerda: tomábamos un taxi alquilado de un lugar a otro, él iba a predicar. Nunca le hablé durante la prédica, pero una vez, cuando estábamos regresando, le comenté: «Usted dijo esto acerca de esto, pero lo digo que no es así, que es así». Me opuse en algo, a contraargumenté. Se puso furioso. Cuando discutíamos yo decía: «No, yo pienso que es así». Entonces él gritaba, se enfureció mucho, me decía: «Usted siempre está diciendo yo pienso, yo pienso, yo pienso». ¿Qué importancia tiene lo que usted piensa? Todo lo que usted piensa, pero eso no importa. Lo que importa es lo que dice el Shastra. Usted debe respetarlo, le contesté. Debo hacer lo que pienso, lo que siento, eso es importante. Me dijo: «No, usted debe olvidar eso, debe olvidar su deseo, debe cambiar su hábito. Mejor depender de los Shastras. Usted siga lo que el Shastra quiere que haga y hágalo. Estoy diciendo lo que pienso, si no, repito lo que dice el Shastra». Mientras se acercaba el día de la partida, Bhaktivedanta Swami hizo una lista de sus escasas pertenencias. Solo tenía una maleta, un paraguas y una provisión de cereal seco. No sabía qué encontraría para comer en Estados Unidos, quizás solo habría carne. En ese caso estaba preparado para alimentarse con papas hervidas y cereal. El equipaje principal, varios baúles con libros, había sido llevado en forma separada por transportes Shindia, 200 colecciones de 3 volúmenes. El solo pensar en los libros le daba confianza. Cuando llegó el día de viajar necesitó esa confianza. Estaba introducido en un cambio importante respecto de su vida previa, ya que era anciano y no gozaba de buena salud. Estaba yendo a un país desconocido y probablemente inhóspito. Ser pobre y desconocido en la India era una cosa, incluso en estos días de Kali Yuga, cuando los líderes estaban rechazando la cultura védica e imitando a Occidente. Aún así era la India. Todavía era lo que quedaba de la civilización védica. Había visto a millonarios, gobernadores, al primer ministro, simplemente pareciéndose frente a sus puertas y esperando. Un sannyasi era respetado, el Srimad Bhagavatam era respetado, pero en Estados Unidos sería diferente. Él no sería nadie, solo un extranjero. No había tradición de sadhus, no había templos, no había ashram gratuitos, pero cuando pensaba en los libros que estaba llevando, conocimiento trascendental en inglés, ganaba confianza.
Cuando se encontrara con alguien en Estados Unidos le daría un volumen. Srimad Bhagavatam, el mensaje de paz y buena voluntad de la India. Era el 13 de agosto, solo unos días antes de Janmashtami, el aniversario del advenimiento del Señor Krishna. Al día siguiente sería su propio 69º cumpleaños. Durante estos últimos años había estado en Vrindavana para Janmashtami. Muchos residentes de Vrindavana nunca se irían de ahí, eran ancianos y estaban en paz. Bhaktivedanta Swami estaba preocupado porque podría morir lejos de Vrindavana. Por eso todos los sadhus Vaishnavas y las viudas han hecho votos de no irse ni siquiera a Mathura, porque morir en Vrindavana era la perfección de la vida. La tradición hindú indicaba que un sannyasi no debía cruzar el océano e ir al país de los melechas, pero más allá de todo eso estaba el deseo de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati y su deseo no era diferente del deseo del Señor Krishna. El Señor Chaitanya Mahaprabhu había predicho que el canto Hare Krishna sería conocido en cada pueblo y aldea del mundo. Bhaktivedanta Swami tomó un taxi hasta el puerto de Calcuta. Unos pocos amigos y admiradores, junto con su hijo Vrindavan, lo acompañaron. Escribe en su diario: hoy a las 9 de la mañana me embarqué en LMB Jaladuta. Vinieron conmigo Bhatwati, el Darwam de Shindya Sansir, el señor Sengupta, el señor Ali y Vrindavan. Llevaba un ejemplar en bengalí del Chaitanya Charitamrita que iba a leer durante el viaje. En cuanto a cocinar a bordo, se las arreglaría, o si no, podría morir de hambre, lo que Krishna deseara. Revisó los documentos imprescindibles: pasaje, pasaporte, visa, formulario P y el domicilio del patrocinador. Finalmente, todo se ponía en marcha. Srila Prabhupada rememora: con gran dificultad salí del país. De una manera u otra, por la misericordia de Krishna, salí de modo que pude difundir el movimiento para la conciencia de Krishna por todo el mundo. De otra manera, permaneciendo en la India no iba a ser posible. Quise comenzar un movimiento allí, pero nada me alentaba a hacerlo. El buque de carga negro, pequeño y corroído, estaba amarrado en la Darshana, con una pasarela que conducía desde el muelle hasta la cubierta del barco. Los marineros indios miraron con curiosidad al anciano sadhu vestido de azafrán mientras les decía las últimas palabras a quienes lo acompañaban. Luego los dejó y caminó decidido hasta el barco. Por miles de años, Krishna Bhakti había sido conocido solo en la India, no en el exterior, excepto por la narración poco fidedigna y distorsionada de extranjeros. Por su parte, los únicos swamis que habían llegado a Estados Unidos no habían sido devotos, sino mayavadis impersonalistas. En ese momento, Krishna estaba enviando a Bhaktivedanta Swami como su emisario. Srila Prabhupada Ki Jai. Hari Bol.